Soy Amir Alejandro y voy a hablar acerca de la cisticercosis porcina. Como antecedentes tenemos que en el siglo IV a.C., Aristóteles en su Tratado de Historia de los Animales ya describía la presencia de la cisticercosis en la lengua y los músculos de los cerdos. De hecho, en algunas fuentes se menciona que posteriormente Plinio, un escritor italiano, le da el nombre de tenia a la forma adulta del parásito, que proviene del griego tenia, que significa cinta o banda. Cushing, Maista y Luker demostraron el desarrollo de la tenia solium del hombre al obligar a ingerir cisticercos vivos a reclusos condenados a muerte, encontrando en el intestino de los ejecutados tenias más o menos desarrolladas. La cisticercosis porcina es una enfermedad parasitaria causada por Cisticercus celulose, la forma larvaria de Taenia solium, los cuales están localizados principalmente en la lengua, músculos maceteros, corazón, músculos diafragmáticos y en otros tejidos. El hospedador intermediario es el cerdo y el hospedador definitivo es el hombre. En sí, la cisticercosis son zoonosis y por ende tienen una gran importancia sanitaria y de salud pública. Por lo tanto, la cisticercosis porcina es una enfermedad de declaración obligatoria. En esta diapositiva podemos apreciar el ciclo biológico y de transmisión de la cisticercosis. Puedo explicarlo de forma más breve. En el paso 1, los huevos son eliminados en las heces de los humanos que contienen la Taenia solium. En el 2, el cerdo se infesta al ingerir heces con los huevos y cada huevo se puede convertir en un cisticerco en el organismo del cerdo. El humano consume carne de cerdo infestada y mal cocida, se produce la teniasis en el humano y la cisticercosis humana se da cuando los huevos en las heces de las personas son consumidos por el humano por falta de higiene, lo que se denomina autoinfección. Ahora hablaremos sobre las interacciones que existen entre los diferentes elementos que intervienen al producirse la cisticercosis porcina, que es la tríada epidemiológica en el que tenemos el agente, el ambiente y el huésped. El agente causal de la cisticercosis porcina es el metacestodo o cisticerco de la Taenia solium. El cisticerco es una forma intermedia o larvaria de este parásito, antes de que éste se convierta en gusano adulto. El cisticerco de Taenia solium está formado por una vesícula ovalada y translúcida llena de líquido, con un pequeño escólex invaginado. En cuanto a la antigenicidad e inmunogenicidad del cisticerco, tenemos que la tasa de letalidad es hasta del 60% en humanos y en sí el cisticerco es un parásito bastante complejo que expresa un conjunto muy extenso de antígenos. Cada uno de ellos tiene la capacidad de inducir una respuesta inmunológica de características particulares. En cuanto al huésped, el cerdo es la principal fuente de infección del humano y viceversa. La cisticercosis ha sido reportada también en perros y gatos domésticos, así como camellos, conejos, liebres, osos pardos, zorros, ratas y ratones. Pues ya que el ser humano es el huésped definitivo, en este caso es el que desarrolla el parásito en su estado adulto y elimina los huevos con el excremento al momento de defecar, que es la fuente de infestación. Los cerdos, al comerse el excremento humano infestado, se comportan como hospedadores intermediarios, pues son los que contagian al hombre al ingerir las carnes o tejidos contaminados con estos estadios larvarios conocidos popularmente como semillas. La distribución de la cisticercosis, como podemos apreciar en estas áreas, es mundial. Sin embargo, la enfermedad es endémica en países donde no hay un adecuado control veterinario de los alimentos, por lo que su distribución geográfica está en función del nivel de desarrollo de los países. De hecho, en los Estados Unidos las infecciones se detectan predominantemente en inmigrantes de México, Guatemala y otros países latinoamericanos, como podemos apreciar en este esquema,
que es donde tienen una alta prevalencia. Y estas personas contrajeron la infección en su país natal. Sin embargo, la teniasis y la cisticercosis son enfermedades de ocurrencia mundial, y las mayores tasas de enfermedades se registran en América Latina, Asia y África, donde el saneamiento es inadecuado y los cerdos andan sueltos y pueden estar en contacto con heces humanas. Un dato interesante es que en países musulmanes, debido pues, a la religión que no les permite consumir carne de cerdo, no presentan este problema. En cuanto a la cadena epidemiológica, tenemos que el agente causal es el cisticerco de Taenia solium. El reservorio es el humano, la puerta de salida son las heces, el modo de transmisión es oral al consumir las heces, la puerta de entrada es la ingesta de huevos en heces y el huésped es el cerdo y el humano. Los signos y lesiones en el cerdo varían y tenemos que pues la cisticercosis en cerdos generalmente es asintomática, aunque puede existir diarrea, inapetencia, vómitos, adelgazamiento, parálisis y disnea. En el cerdo, los cisticercos se localizan en los tejidos musculares, esqueléticos y cardíacos, encontrándose frecuentemente en los músculos maceteros, corazón, lengua, paladar y cerebro, como comenté anteriormente. Los nódulos usualmente observados son blandos, no inflamados y dolorosos, desapareciendo algunos espontáneamente. En esta imagen podemos apreciar la visualización de un cisticerco en la musculatura de la lengua y pues ahí observamos una protuberancia. Los signos clínicos en el humano dependen del lugar y número de cisticercos que se hallan en su cuerpo. Tenemos tres clasificaciones, que son los cisticercos en los músculos, que por lo general no causan síntomas. Sin embargo, la persona tal vez sienta la protuberancia debajo de la piel. Los cisticercos en los ojos es algo fuera de lo común, sin embargo, estos pueden flotar en los ojos y ocasionar una visión turbia o borrosa. La infección en los ojos puede ocasionar hinchazón o desprendimiento de la retina. La neurocisticercosis o cisticercosis en el cerebro y la médula espinal también dependen del lugar y del número de cisticercos que se encuentran en el cerebro. Los síntomas más comunes son convulsiones y dolor de cabeza. Sin embargo, también pueden aparecer síntomas como confusión, desconexión con la gente y el ambiente circundante, problemas de equilibrio y acumulación excesiva de líquido en el cerebro, o hidrocefalia, que es lo mismo. Esta enfermedad puede conducir a la muerte. En estas imágenes podemos apreciar los cisticercos en el ojo y en la lengua. De hecho, ahí se ve cómo está flotando en el ojo y la protuberancia en la lengua, que fue la imagen que utilicé en las diapositivas pasadas. En cuanto a la historia natural de la cisticercosis porcina, tenemos, como habíamos mencionado, que en el periodo prepatogénico el ambiente es de distribución mundial, el agente es el cisticerco de Taenia solium y el huésped es el cerdo. En cuanto a la vía de entrada, es oral por ingesta de huevos de Taenia solium. El periodo de incubación es de hasta 10 semanas cuando ya se forma y pues, como había mencionado, cuando el cerdo ingiere los huevos, estos entran al sistema digestivo y con ayuda de las sales biliares y los jugos digestivos activan los embriones, los cuales atraviesan la pared intestinal hasta alcanzar los capilares sanguíneos y distribuirse por todo el organismo. En el periodo patogénico, los signos clínicos, como había mencionado, puede ser asintomático o con signos de depresión. El cerdo después se puede volver portador y le puede causar la muerte, que ya sería el paso final. En cuanto al diagnóstico en el cerdo, tenemos el examen de la lengua, que es palpando los nódulos y o con identificación visual de los cisticercos. En la inspección del canal o en la necropsia, al corte, se tienen que observar los cisticercos en los músculos que ya he mencionado y también con ayuda de técnicas serológicas.
En cuanto al diagnóstico en humanos, tenemos que el diagnóstico clínico es examen del fondo del ojo con oftalmoscopio que permite ver lesiones y en ocasiones el cisticerco vivo moviéndose libremente como en la imagen pasada. La cisticercosis subcutánea muscular pueden identificarse mediante radiografías, palpación, extirpación quirúrgica del tumor y examen mediante compresión o histopatología. También nos ayuda el diagnóstico por imágenes, como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética del cerebro. Y también, al igual que en el cerdo, técnicas serológicas. En cuanto al tratamiento en el cerdo, el paracicuantel inyectado ha demostrado tener buen efecto cisticercosida en cerdos contra cisticercus celulose, a nivel de los músculos y el cerebro en dosis prolongadas. Las dosis que encontré fueron de 50 miligramos sobre kilogramo de peso diario durante 15 días. Otros veterinarios aseguran eliminar los cisticercos al inyectar doxaline a razón de 5 mililitros por kilogramo de peso con una sola aplicación. En cuanto al tratamiento en humanos, tenemos que los principales fármacos son el praziquantel y el albendazol. También la terapéutica única o asociada en cirugía. Pues se consideran estos antiparasitarios como bastante efectivos. Y varios estudios indican que para el tratamiento de la neurocisticercosis, el albendazol puede ser superior al praziquantel eh, con una dosis convencional de 15 miligramos sobre kilogramo, fraccionada en 2 tomas durante 15 días. Por otro lado, es recomendable la hospitalización del paciente bajo estrictas medidas de cuidado, al menos durante la primera semana de tratamiento, que es justamente cuando aparecen efectos secundarios. Y existen formas de neurocisticercosis que no pueden ser tratadas con productos estocidas, ya que el uso de estos medicamentos puede exacerbar el edema que acompaña a estas manifestaciones. En cuanto a las vacunas, se han utilizado vacunas contra la cisticercosis del cerdo, el hospedador intermediario, con el objeto de interrumpir la transmisión y prevenir la parasitosis en el humano, destacando los resultados obtenidos con proteínas definidas, péptidos sintéticos, fagos recombinantes y plásmidos de ADN. Sin embargo, aún existen factores limitantes. Una vacuna que me llamó bastante la atención es S3-PVAC, que es una vacuna creada por la UNAM a partir de la papaya y especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas han innovado esta vacuna para prevenir la cisticercosis porcina. Justamente la innovaron porque lo que había leído es que era muy costosa y justamente la hicieron de administración oral para que reduciera los costos y la aplicación fuera mucho más fácil para los productores. Esta vacuna está constituida por 3 péptidos producidas en forma sintética y estos 3 péptidos, constituidos de 8, 2 y 18 aminoácidos, se han identificado con base en su capacidad protectora en un modelo de cisticercosis experimental en ratones y se menciona que tiene hasta un 90% de efectividad. En cuanto a los niveles de prevención del cisticerco, pues tenemos que en la prevención primaria, en el periodo prepatogénico, en cuanto al fomento a la salud, se menciona la educación para la salud como una opción y también el drenaje. En cuanto a la protección específica, se recomienda la desparasitación del humano y buenas prácticas de producción porcina o BPP, así como la vacunación. En cuanto al periodo secundario, el periodo patogénico en la prevención secundaria, en cuanto al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, es en la exploración y necropsia del cerdo y en el caso del humano, la tomografía y resonancia magnética. Y pues en la prevención terciaria, que es la rehabilitación, en este caso no aplica.
Y pues en general el factor desencadenante tenemos varios que se pueden mencionar generalmente las malas condiciones higiénicas, los cerdos que andan sueltos y entran en contacto con las heces humanas, consumir agua o alimentos que contengan huevos de Taenia solium y las zonas rurales, que es donde hay más incidencia o prevalencia de esta enfermedad, que tienen malas prácticas de producción porcina. En cuanto a la prevención, tenemos dos tipos: las medidas preventivas en las granjas, que están dirigidas a romper el ciclo del parásito, eh, pues se enfocan en evitar el acceso de los animales a fuentes de agua incontrolada, que es donde pueden estar los huevos de Taenia solium, garantizar la disponibilidad y el uso de baños en la granja, justamente por si alguna persona está infectada, pues que no deje las heces por ahí, que el cerdo no las consuma. Reducir la manipulación del alimento de los animales y hacerlo en condiciones higiénicas. Evitar abonar los campos con maquinaria empleada para vaciar las fosas sépticas, que igual pueden contener cisticercos que son bastante resistentes a las condiciones ambientales. En cuanto a las medidas preventivas de las autoridades sanitarias, en el control veterinario está la inspección post-mortem en el matadero, el control serológico de los animales en la granja o post-mortem, el saneamiento ambiental, tratamiento de aguas residuales, el control sanitario de las personas infectadas y medidas higiénicas y sanitarias, que es evitar la contaminación fecal-oral con el lavado de manos, teniendo una buena práctica higiénica, de higiene, y evitar el consumo de carne cruda o insuficientemente cocinada. Y bueno, quise agregar esta gráfica que lamentablemente está hasta el 2016, no encontré actuales, pero pues como podemos ver, está desde 1995 al 2016 y vemos que ha descendido bastante de los 1.600 casos y pues si bien la cisticercosis ha dejado de ser un problema de salud pública en México, pero los expertos recomiendan disminuir las medidas de prevención para evitar contraer al parásito. Eso sería todo y bueno, ahora voy a detener el video para explicar también un poco del ejercicio. El ejercicio que realicé es construcción del canal e índice endémicos mediante el método de la mediana y los cuartiles. Estos son los datos registrados de cisticercosis porcina en México hace 5 años, que son del 2015 al 2019. Realizando los pasos que usted nos enseñó, los acomodé de menor a mayor. Y en este caso, para las fórmulas N5, que son los 5 años, los últimos 5 años. Entonces, realizando las fórmulas, tenemos 1.5, 3 y 4.5, que los acomodé en esta nueva tabla, que corresponden al cuartil 1, al cuartil 2 o mediana y al cuartil 3. Con base en estos datos, hice la gráfica observando la zona de éxito, que está por debajo de la línea azul, la zona de seguridad, que está por debajo de la línea naranja, la zona de alarma, que está por debajo de la línea gris, y la zona de éxito, la zona endémica, que está arriba de la zona gris, de la línea gris. Y los agregué casos del 2020, y pues con base en esto, podemos observar que la línea amarilla nos indica los casos del 2020, y pues observamos que en el mes de enero se encuentra muy ligeramente en la zona de alarma, pero desciende en el mes de febrero a la zona de seguridad y llega a la zona de éxito en el mes de marzo. Sin embargo, hay un pico durante el mes de abril en donde asciende la zona epidémica, pero vuelve a descender hacia la zona de éxito en mayo. En junio sigue en la zona de éxito y sube a la zona de seguridad.
siguiendo así hasta el mes de julio, que está muy ligeramente, ascendió muy ligeramente a la zona de alarma. Y pues de julio a agosto, en el periodo de julio a agosto, se encuentra entre la zona de seguridad y la zona de éxito, y para septiembre está en la zona eh, de éxito. Bueno, aquí se puede ver como muy ligero en la zona de seguridad. Pues esto igual nos indica que ha dejado de ser un problema de salud eh, pública en México, pero hay que seguir con las buenas prácticas higiénicas y, y no disminuir las medidas de prevención y control para evitar contraer el parásito. Eso sería todo. Muchas gracias.